¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Entonces aquí les voy a enseñar a fabricar o cómo hice yo para fabricar esta rampa. Realmente yo me basé también en un tutorial, pero corregí con mis propias medidas para tener la altura que yo necesitaba o las funciones que yo necesitaba para esta rampa. Aquí están pues ya hechas las correcciones que yo hice y entonces hay que tener en cuenta una cosa. Este tipo de rampas se eleva por acá, por la parte delantera. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a levantarla, la parte de atrás va a quedar por un momento sentada y va a levantar solo de aquí. Después empiezan a levantar las dos hasta que se equilibra. Pueden ver que aquí está en la parte más alta y la mesa está completamente equilibrada. Entonces, ¿cuáles serían las medidas? Por ejemplo, aquí tenemos que yo la dejé para que me diera una altura de 75 centímetros, ¿sí? Es un poco más cómodo para trabajar. Se puede de pronto un poco más alto, pero ya las modificaciones me parece que queda un poco inestable. Entonces, en la parte de adelante, digamos que aquí fabricamos una especie de H con este tubo cuadrado. Les iba a dar de pronto las medidas o el calibre que yo utilicé para este tipo de tubería cuadrada, pero la verdad pues eso ya va a ir también dependiendo del peso que ustedes manejen. Siempre es muy recomendado que sean de un buen calibre, pero tampoco algo exagerado, porque hay unas demasiado gruesas que pues es realmente inoficioso. Tiene un buen calibre, pero no es tan exageradamente grueso el tubo. El tubo tiene 4 centímetros. Este tubo tiene 4 y 4 por cada lado. Es tubo cuadrado de 4 centímetros. El calibre que yo utilicé tiene 2 milímetros. Es el que yo utilicé, pero vuelvo y les digo, va en cada quien. Hay un calibre como de 1 milímetro y ya tiende a torcerse y la verdad no funciona muy bien. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. Listo. Entonces, para la parte de atrás tenemos que este tubo sería de 82 centímetros, uno para cada lado. Serían dos tubos de 82 centímetros. ¿Sí? Esta rampa tiene un ancho en la tabla de 60 centímetros, pero entre tubo y tubo tenemos 57 centímetros en la parte externa. Esa misma distancia debemos tratar de dársela aquí, cosa que el tubo que está uniendo estas dos está exactamente de 50.5, o sea, 50 centímetros con 5 milímetros. Esta, digamos que la unión o la distancia debería ser la misma y es lo que tenemos que tener presente. Pero este tubo no es igual de largo al de atrás. ¿Por qué? El de atrás debe ser más largo para que nos pueda nivelar la rampa cuando esté en la parte superior. Si nosotros lo dejamos de la misma medida, nos va a quedar inclinada y así también cuando la vamos a levantar, la rampa va a quedar demasiado inclinada. Entonces fue una de las correcciones que tuve que hacer. El tubo de la parte de adelante tiene exactamente 72 centímetros. Entonces ya saben, para adelante, dos tubos de 72 centímetros. Aquí ya la cosa cambia, porque aquí ya no tenemos el mismo tubo cuadrado para unir estas dos piezas, sino tenemos en este caso conseguí una barra o una varilla de un calibre bastante grueso para que pueda sostener. Se puede de pronto con un tubo, pero cuando utilizamos de pronto la rampa para una moto demasiado pesada, entonces va a tender a torcerse. Por eso conseguí más bien estas varillas, la verdad son muy gruesas y entonces así pude hacer que el soporte, porque va a ser toda la fuerza para subir el gato, sea mucho más resistente. Entonces, estas platinas son las que sostienen aquí. Pueden ver que la parte de atrás es más alta que en la parte de adelante. Y eso es para que cuando baje, ella también nos quede nivelada. Uno, por ese lado, y dos, por el gato que va a ir montado en esta parte. Ya lo voy a poner acá para que ustedes vean. ¿Listo? Pueden ver, miren con mi mano, el tamaño pues o el diámetro de esta varilla y así queda posicionado el gato sin mucho espacio a los lados para que trabaje correctamente. Listo. Entonces esta exactamente tiene 15 centímetros
y el agujero está hecho a 2 centímetros del borde. Se necesitan 4 platinas de 15 centímetros para la parte delantera, 4 platinas para la parte trasera, pero estas son un poco más cortas. Estas tienen exactamente 9 centímetros y también el hueco está hecho a 2 centímetros del borde. Para esto utilice tornillería de 3/8. En la parte de atrás, uno de los retazos o pedazos del tubo lo monté aquí para lo que les digo, que ella quede completamente nivelada y no nos quede esta parte en el aire y quede inestable. Entonces esto, cuando la rampa está abajo, va a reposar sobre esta parte y nos va a quedar mucho más estable a la hora de subir la motocicleta. Para unir lo que es la parte de abajo, la estructura de abajo, prácticamente lo que hacemos es un rectángulo. Esto, ¿cuánto tiene de punta a punta? Ya les voy a mostrar. 1,80 m tiene de largo cada uno de estos tubos que representan la parte más larga de la rampa. Aquí tenemos 1,80 m. ¿Listo? Se necesitan entonces 4 de 1,80 m, y de esta platina yo compré una completa para la parte de abajo, para ponerla por el lado de afuera. ¿Por qué? Cuando subimos con el peso, esto tiende a arquearse. Entonces existirían dos soluciones. Una, conseguir un perfil o un tubo que ya no sea cuadrado sino rectangular y poner el perfil más alto, o sea, ponerlo acostado, ¿me hago entender? Entonces traté de hacerlo, pero no, seguía siendo inestable. Me pareció más fijo poner una platina de un buen calibre, tiene más de medio centímetro, y soldarla a los tubos de abajo por las caras de afuera, en los dos, y eso evita que se arquee un poco. Asimismo, perforar la parte de abajo y poner este tipo de niveladores que también son de rosca de 3/8. Se perfora el tubo y se solda una tuerquita para poder nivelar. ¿Por qué? Pues primero le damos un poco de altura para que no vaya a dañar el piso, sea más fácil de mover, sea más fácil de asear la parte de abajo, y también nivelar, porque no todos los pisos son perfectamente nivelados. Entonces, en la parte delantera vamos a mirar la parte de atrás primero, porque esta es donde queda la llanta trasera de la motocicleta. Tenemos que de la parte interna a la parte interna de estos dos tubos que están uniendo los perfiles más largos, tenemos una distancia de 60 centímetros. En la parte de adelante tiene menos distancia. Y en la punta no le puse del mismo tubo cuadrado, sino le puse un ángulo para poder poner el soporte donde va el gato. En esta tiene desde aquí del borde 51 centímetros por la parte interna del tubo. Aquí ya va a depender del tipo de gato que vamos a montar, qué tan ancho sea, qué tan largo sea. Va a depender mucho de eso. Eso sí, necesitamos una buena estructura, una buena platina. En este caso conseguí unos ángulos bastante gruesos para que sostenga toda la presión que va a hacer el gato. En la primera cometí ese error. La platina era muy delgada y se torció. Entonces, ojo con eso. Aquí va montado el gato. Para la parte superior, ¿qué tenemos? Las platinas, ven que las puedo tener hasta el borde de arriba y tienen 10 centímetros de ambos lados. Esas sí manejan la misma medida, 10 centímetros. Es importante porque esto lo tengo montado con una tabla. Si ustedes pueden montarlo con lámina, muchísimo mejor. Pero una tabla me ha funcionado bien y tienen varios años. Entonces, si vamos a montar una tabla, es importante que en este rectángulo de la parte superior vamos a tener más o menos una buena distancia para montar también estos mismos soportes y que no se nos vaya a torcer la parte superior de la rampa. Y aquí aproximadamente, si cogemos de allá para acá, del borde de la tabla, entienden que la tabla está sobresalida, ¿no? La tabla está sobresalida casi 1 centímetro. Y digamos que a unos 67 centímetros, 68 centímetros, por debajo de la tabla hay que poner un soporte. Sea platina, sea tubo. Es bueno poner un soporte más o menos de un ancho de unos 20 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la moto en el gato central, en el burro como lo llaman algunos, se puede tender a partir la tabla. Entonces necesitamos ese soporte que vaya soldado
entre perfil y perfil por la parte de abajo de la tabla, y aquí pueda sentar el gato sin ningún problema y quede mejor soportado si es que lo vamos a hacer con una tabla como yo lo hice. En la parte de adelante ya es libre, ponemos una platinita. Esto lo hago yo con el fin de que no me vaya a pasar de largo la moto cuando yo la subo, porque puede pasar a veces que con el impulso para poder subirla se nos va a pasar a la parte de adelante, se nos va a caer de la rampa. Entonces le puse esto como una seguridad, un tope. Y en la parte de atrás soldé un ángulo donde le hice unas perforaciones para poder poner y enganchar la rampita que hice, pero pues esto sí ya va como a decisión de cada quien. Yo la hice de una manera que me pareció cómoda, unos ganchos aquí que me permiten una rampa más o menos de unos 80 centímetros de larga para que no me quede de pronto muy parada, y en algunas motos como son por ejemplo las scooter, de pronto a la hora de subir van a golpear acá. Ya les muestro entonces lo del gato. Listo, el gato que podemos utilizar puede ser de 2, puede ser de 3 toneladas. Entonces para eso es que les digo que debemos tener en cuenta esta distancia. Aquí hay que dejarle una distancia porque él va a correr. Cuando sube él va a correr, cuando baja él va a correr. Y el ancho, pues que lo limite más o menos a que no se mueva demasiado y quede bien centrado, que no tenga de pronto mucho problema para moverse. A este gato, ¿qué le hice? Simplemente corté los soportes que trae originales y soldé un tubo. El tubo pues se abre para que pueda entrar aquí y abrazar de esa manera la varilla y pueda trabajarme de una buena manera, subir y bajar sabiendo que va a rodar por dentro sin ningún problema. Entonces aquí ya tenemos todo. Voy a bajar la rampa y les voy a mostrar cómo queda en la parte de abajo. Una cosa que se me olvidó fue esto. Es importante tener este tipo de topes. Yo este hueco lo hice de abajo hacia arriba a 33 centímetros. Ahí puse un tornillo que me sostenga estos ángulos. Esta de todas maneras necesita algo más, que es una varilla que me una con este soporte, y ese va a ser nuestro seguro. Pueden ver ahí, allá están los topes, pero de esto no les entrego medidas porque eso va a depender de cada quien, de su altura o de los niveles en los que quiera trabajar. Cada punto de estos es un corte de una varilla donde yo simplemente fui tomando las medidas, fui levantándola con el gato y mirando las posiciones en las que de pronto yo quería trabajar las motocicletas. Entonces simplemente ahí sí va la decisión de cada quien. Soldar unos ángulos en la parte interna y poner esos topes para que sirvan, digamos, como seguro para la rampa. Cuando la rampa está ya posicionada en la parte de abajo, pueden ver, como les digo, que ella ya descansa sobre estos soportes y entonces nos va a quedar una rampa nivelada, no nos va a quedar inestable. Si no le dejamos esto va a caer mucho, va a tender a bloquearse, y estos que les digo necesitan ser bastante altos para poder tener un buen espacio para que el gato haga su trabajo y no se bloquee. Vamos a mirar cómo sube. Como les estaba explicando, ella va a subir primero de esta parte y luego empieza a subir la parte de atrás. Aquí ya empieza a subir de atrás también, y poco a poco ella se va a ir nivelando. En otra rampa que yo hice, lo que hice fue poner un resorte aquí en el gato para poder hacer esto que estoy haciendo, pero con el pie. Entonces pues eso ya es decisión de cada quien. Cada uno va revisando cómo a conveniencia puede mejorar de pronto este sistema. Ahora vamos a ver cuál es la distancia de la soldadura entre los soportes. ¿Cómo vamos a tomar la medida? Teniendo en cuenta la mitad de la platina para que nos quede centrada con respecto al tornillo. Porque si yo les doy la medida de aquí al borde, pues les va a variar dependiendo del ancho con el que ustedes usen la platina. Por lo general, o en mi caso por ejemplo, pues muchas de estas partes se compraron de pronto en chatarrerías, estas platinas por pedazos, entonces no siempre vamos a conseguir la misma medida. Si nosotros trazamos la medida al centro va a ser un poquito más fácil. Entonces recuerden, en la parte de atrás donde va el brazo más largo, tenemos que a la mitad serían 9 centímetros desde el borde hacia acá.
Esos 9 centímetros van a ser a los dos lados, ¿sí? En la parte de adelante, si la tomamos la medida también del borde hacia adentro, pues entonces vamos a tener una distancia de 68 centímetros hasta el centro de la platina. ¿Listo? En la parte de abajo va a ir soldada desde el borde hacia adentro a 17 centímetros y medio, 17.5. Y otra vez, en la parte de atrás, a la mitad, vamos a tener 70 centímetros. Es importante recordar esas distancias para que ella nos quede nivelada. Si modificamos eso, no nos va a trabajar como es, se va a atascar, no va a quedar suave al subir o al bajar. Listo, recuerden esas distancias entonces. Ya con esto terminaríamos cómo son las medidas, la soldadura. Recuerden el refuerzo aquí en la mitad, no se les olvide, es muy importante para no tener inconvenientes con las motos que vamos a ubicar. Realmente hay muchas maneras de hacer este tipo de rampas, fabricarlas nosotros mismos, pero esta fue la que yo encontré más económica, más práctica, muy sencilla, muy fácil de hacer, y es precisamente para eso, para cuando estamos empezando. No tenemos muchos recursos para de pronto hacer una rampa de estas o comprar una rampa de estas o hacerla, digamos, en una mejor calidad o en una de las otras opciones que hay, donde salen un poquito más costosas y es un poquito más complejo, pero así como les estoy mostrando fue la manera más sencilla, más económica, sin complicarme tanto la vida. Esto lo puede hacer uno en un día fácilmente y hasta ahora me ha funcionado muy bien, muchos años de trabajo. Ya es momento de reemplazarlas, pero esto funciona muy bien para nosotros cuando estamos empezando y de pronto tenemos un presupuesto bastante bajo para arrancar. Y listo, por aquí estaré de pronto subiéndoles más contenido acerca de algunas cosas que hemos solucionado nosotros mismos dentro del taller en alguna herramienta que de pronto hemos tenido que fabricar. Ahí les dejo para que ojalá les sirva de algo. No se necesita ser de pronto un soldador profesional para esto, pero entonces quería compartirles esto. Espero les sirva la información y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse al canal, ver todos los videos, dar like, compartir. Muchas gracias.